más buscado de México, con $10 millones de recompensa sobre su cabeza, con 2 décadas burlando a la DEA, al Ejército, a la Marina y a la Interpol, grabó un audio la noche antes de morir. Y en ese audio dijo exactamente lo que iba a pasar. Lo que nadie ha explicado todavía es cómo lo sabía. Tapalpa, Jalisco, Sierra Sur, altitud 2100 metros sobre el nivel del mar. Si nunca has ido, imagínate esto: calles empedradas de piedra gris oscura que suben y bajan por laderas cubiertas de pinos, casas blancas con techo de teja roja, una iglesia del siglo XVI en el centro de la plaza, niños corriendo entre los portales donde los vendedores ofrecen cajeta y borrachitos, un municipio de 14,000 habitantes a 112 kilómetros de Guadalajara, aproximadamente 1 hora y media por la carretera 54 en condiciones normales, pues más en las serranías del sur donde los caminos se estrechan y el asfalto a veces simplemente termina. Ese es el escenario visible de Tapalpa. El escenario invisible es otro, en algún punto de esa sierra, en una propiedad que no aparece en ningún mapa catastral accesible al público, custodiada por hombres armados en rotaciones de 4 horas, con rutas de escape trazadas hacia la barranca y cobertura vegetal suficiente para dificultar cualquier vigilancia aérea de baja altitud, estaba el hombre, Nemesio Oseguera Cervantes, apodado El Mencho, fundador y líder máximo del cártel Jalisco Nueva Generación, el CJNG, nacido en Villanueva, Jalisco, hace poco más de 5 décadas. Un hombre que empezó como bracero en California, que fue arrestado por la DEA en 1992 por cargos de narcotráfico, que fue deportado a México, y que encontró en las estructuras del crimen organizado mexicano de los años 90 la escalera que lo llevaría en 2 décadas al peldaño más alto que existe en ese mundo. La noche del operativo, el Mencho no estaba dormido, estaba grabando. Hoy te voy a contar 3 cosas que los noticieros no te contaron. La primera, lo que ese audio dice entre líneas, más allá de las groserías, más allá del tono de capo acorralado, cuando lo analizas frase por frase con la lógica del crimen organizado como marco de referencia. La segunda, lo que el audio revela sobre cómo operaba la inteligencia en ambas direcciones esa noche, porque si el Mencho grabó ese audio con la calma que vamos a escuchar, es porque alguien le avisó con tiempo suficiente para prepararse. Y la tercera, lo que viene ahora, porque la caída del Mencho no es el fin de nada. Es el inicio de algo que México todavía no termina de entender y que va a impactar directamente en la estabilidad del país durante los próximos años, incluyendo el año en que el mundo va a tener los ojos puestos en los estadios mexicanos. Si te quedas hasta el final de este video, vas a tener un mapa completo de lo que pasó, lo que está pasando y lo que va a pasar. Eso no te lo va a dar ninguna conferencia de prensa. Para capturar a alguien, primero tienes que encontrarlo. Y encontrar al Mencho durante 2 décadas fue una tarea que fracasó sistemáticamente, no por falta de recursos, sino por la geografía que él eligió como escudo. La Sierra Madre Occidental en su tramo jalisciense no es simplemente terreno montañoso, es un laberinto de microcuencas, cañadas, serranías y bosques de pino encino que en algunos tramos superan los 2.500 metros de altitud. Las carreteras pavimentadas son escasas y fácilmente monitoreables. Los caminos de terracería, que son los que realmente conectan las comunidades, son docenas, muchos sin nombre oficial, sin señalización, conocidos únicamente por los habitantes de las rancherías que los usan desde generaciones. Un helicóptero de vigilancia volando a la altitud mínima necesaria para operar con seguridad en esa orografía tiene un ángulo de visión reducido hacia el terreno por la cobertura arbórea. Los sistemas LIDAR, tecnología de mapeo láser capaz de ver a través del follaje, han sido utilizados en operativos en otras zonas del país, pero requieren tiempo de procesamiento y una inteligencia previa que permita saber en qué cuadrícula buscar. El Mencho lo sabía, y utilizó esa geografía como un activo operativo, no como una limitación. Sus equipos de seguridad nunca dejaban rastro digital en los mismos sitios durante periodos prolongados. El patrón de movimiento entre refugios seguía una lógica de rotación que los analistas de inteligencia describieron en documentos filtrados como no algorítmica, es decir, diseñada para resistir los modelos de predicción de movimiento que utilizan los sistemas de inteligencia artificial aplicados al seguimiento de objetivos de alto valor. 2 décadas, 0 detenciones, 0 confirmaciones de ubicación. El segundo obstáculo no era geográfico, era estructural. El CJNG no opera como una organización criminal convencional con un jefe al centro y líneas directas hacia abajo. Opera, o más precisamente, SAE operaba bajo el liderazgo directo del Mencho, como una red de compartimentos estancos. Esto tiene un nombre en la doctrina de inteligencia: Cell Compartmentalization, compartimentación celular. Es la misma lógica que usaban las redes de resistencia durante la Segunda Guerra Mundial para protegerse de la infiltración nazi. Cada célula solo conoce a las personas con las que trabaja directamente, no sabe los nombres de quienes operan en las células paralelas, no sabe los detalles del escalafón superior. Si un miembro es capturado y habla, o simplemente si hay una filtración involuntaria, el daño que puede hacer está limitado a su propio compartimento.
El CJNG lleva esa lógica a una sofisticación que los especialistas que trabajan con comunicaciones interceptadas de grupos del crimen organizado en México y América Latina describen como inusual para el entorno del narco mexicano, que históricamente ha sido menos disciplinado en términos de seguridad operativa. Resultado práctico: para ubicar al Mencho en esa sierra no bastaba con capturar a un sicario de Tapalpa y presionarlo. Ese sicario genuinamente no sabía dónde estaba el jefe, no porque le hubieran ocultado la información como castigo o desconfianza, sino porque el sistema estaba diseñado para que nadie que pudiera ser capturado pudiera comprometer al nivel superior. 20 años construyendo eso. El tercer obstáculo es el más incómodo de analizar porque involucra a las propias instituciones que deberían haber resuelto el problema. En 2021, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda publicó reportes que documentaban vínculos entre estructuras del CJNG y personas con acceso a información sensible dentro de corporaciones de seguridad municipales y estatales de Jalisco. No era un hallazgo sorprendente, era la confirmación pública de algo que los analistas de campo ya habían documentado de manera informal durante años. El problema es que esa infiltración no funciona como una película. No hay un agente doble que pasa sobres de dinero en estacionamientos. Funciona de manera más sutil y por eso más resistente. Una persona en posición estratégica, con acceso a sistemas de comunicaciones de las corporaciones o con visibilidad sobre los planes de desplazamiento de los operativos, es identificada. Se le hace una oferta. Si la acepta, está comprometida. Si no la acepta, las alternativas que se le presentan son suficientemente aterradoras como para que reconsidere. Una vez dentro de esa dinámica, salirse no es fácil. El CJNG tiene memoria institucional, sabe quién aceptó qué y cuándo. Esa información en sí misma es un instrumento de control. Lo que esto significa operativamente es que diseñar un operativo de alta seguridad para capturar a un objetivo de ese nivel dentro de un entorno donde no puedes certificar que todos los involucrados estén completamente fuera del alcance de esa red de inteligencia paralela es un problema de ingeniería de la confianza que no tiene solución perfecta. El Mencho lo sabía, lo había visto funcionar durante 2 décadas. La cuarta capa de dificultad es la menos obvia y quizás la más importante. El crimen organizado, cuando está bien gestionado, tiene una ventaja estructural sobre el Estado en términos de horizonte temporal. Los gobiernos operan en ciclos electorales, los equipos de inteligencia rotan, las prioridades cambian según la agenda política, los recursos se redistribuyen según las coyunturas. Lo que era una prioridad de captura bajo una administración puede convertirse en un objetivo de segunda línea bajo la siguiente, no por omisión maliciosa, sino por la simple mecánica de la gestión pública. El Mencho, en cambio, operó con la paciencia de alguien que sabe que el tiempo juega a su favor mientras el Estado sigue siendo el Estado. Construyó el CJNG durante una administración federal, lo expandió durante otra, lo consolidó durante una tercera. Y cuando las prioridades del gobierno cambiaron, cuando la narrativa oficial migró de guerra contra el narco a abrazos no balazos y de vuelta a operativos de alta intensidad, él simplemente ajustó sus protocolos y siguió operando. 20 años de continuidad estratégica contra gobiernos que cambiaban cada 6 años. Esa asimetría de tiempo fue posiblemente su mayor ventaja. Entonces, ¿qué cambió? ¿Qué hizo diferente a esa noche en Tapalpa de todas las noches anteriores en las que el cerco se cerró y el Mencho simplemente no estaba? En octubre de 2024, el entonces secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch, el mismo hombre al que el Mencho menciona por nombre en el audio, con quien tiene una cuenta pendiente que jura cobrar por su jefecita, dio una entrevista en la que describió el cambio metodológico que permitió resultados operativos que administraciones anteriores no habían logrado. No es que antes no hubiera inteligencia, dijo García Harfuch, es que antes la inteligencia no siempre llegaba completa a quienes necesitaban actuar sobre ella. Estamos cerrando ese ciclo. Cerrar ese ciclo es una frase que en boca de un funcionario de seguridad suena técnica y burocrática, pero en el contexto de lo que pasó en Tapalpa tiene un peso específico, porque para que ese operativo llegara al punto de ejecución que conocemos, con la precisión suficiente para ubicar el refugio, los horarios de guardia, las rutas de escape bloqueadas, la cadena de inteligencia tuvo que funcionar de un extremo al otro sin una filtración que lo abortara antes de comenzar, o con una filtración que llegó demasiado tarde para cambiar el resultado. Reconstruyamos la noche, no la versión del comunicado oficial, la versión que emerge cuando lees el audio del Mencho como un documento de inteligencia, no como una curiosidad mediática. Horas antes del operativo, refugio en la sierra de Tapalpa, el Mencho recibe información, no sabemos exactamente cómo, si a través de una comunicación encriptada, de un mensaje en clave a través de intermediarios, de una llamada de alguien dentro del aparato de seguridad que todavía le debía lealtad o dinero. Pero la información llega. Vienen esta noche el ejército, la marina, la Guardia Nacional, todos.
En ese momento, y aquí está el detalle que los analistas de seguridad señalan como el más revelador de todo el episodio, el Mencho no intenta escapar, no activa un protocolo de evacuación, no desaparece hacia una de las rutas de salida que sus equipos de seguridad tenían trazadas hacia la barranca. En cambio, toma un radio, aprieta el botón de transmisión y empieza a hablar. Escucha con atención la primera parte del audio, porque la cadencia de las palabras te dice algo que el contenido solo no puede decir. Órale pues, güeyes, óiganme bien, el jale de hoy es el último que vamos a dar juntos. No hay pánico en esa voz, hay adrenalina. Ningún sistema de análisis forense de voz va a decirte que ese hombre estaba completamente tranquilo. Pero hay algo más notable que la ausencia de pánico. Hay estructura, o sea, hay un orden interno en lo que dice. Primero, la confirmación de la situación. Esto va a pasar esta noche. Segundo, el mensaje al que duda, el que se raje que se vaya, pero que entienda las consecuencias. Tercero, la activación del protocolo. Activen el plan C, güeyes. Cuarto, la promesa de continuidad. El movimiento no para, güey. El movimiento nunca para. Quinto, la cuenta pendiente García Harfuch, nombrado, con nombre, con una promesa de respuesta que es también una amenaza para el futuro. Y sexto, la transferencia de poder. El que manda ya está elegido, ya lo jalé yo, ya tiene las llaves, güey, ya tiene los fierros, los contactos, la feria, todo. 6 pasos en 47 segundos. No es la improvisación de un hombre acorralado, es un protocolo ejecutado. Mientras el Mencho graba, afuera empieza el movimiento. Y está, los elementos de la Guardia Nacional se despliegan en las rutas de acceso al refugio. No es un operativo pequeño. La coordinación entre la Guardia Nacional, la Marina y el Ejército implica docenas de vehículos, helicópteros en espera, equipos de comunicación y un centro de mando que está monitoreando en tiempo real. La operación tiene un nombre en clave que no ha sido revelado públicamente, pero el Mencho ya sabe que viene. Ya tenemos el pitazo, dice en el audio. Ya sé que vienen. El momento en que todo cambia. Cuando las primeras unidades de la Guardia Nacional intentan avanzar por las rutas de acceso al refugio, se encuentran con algo que no debería sorprenderlos, pero que en la práctica los toma en una situación táctica desfavorable. Las posiciones defensivas ya estaban tomadas. Se hace un testimonio de un elemento que participó en el operativo, recogido por medios de investigación independientes con la identidad del testigo protegida, describe la escena con una frase que no necesita elaboración. Ellos sabían por dónde íbamos a entrar, tenían hombres apostados exactamente en los ángulos correctos. Eso no se improvisa, porque no fue improvisado. El balance, el operativo concluye, el Mencho no sale de esas montañas. 17 elementos de la Guardia Nacional tampoco regresan a sus casas. 17 personas, 17 familias, 17 historias que el parte oficial resumió en 2 párrafos bajo el paraguas de la palabra exitoso. 16 elementos muertos de un lado, el objetivo abatido del otro, y en el centro de todo esto, pues una pregunta que el comunicado de prensa no responde y que nadie en la cadena de mando ha respondido públicamente de manera satisfactoria. Si las fuerzas de seguridad mexicanas lograron mantener el operativo suficientemente hermético como para llegar al refugio del Mencho, ¿por qué no fue suficientemente hermético como para que él no supiera que venían? ¿Quién le dio el pitazo? Hay algo en ese audio que es difícil de nombrar con precisión. No es valentía, aunque tiene algunos de sus gestos. No es frialdad, aunque la voz no tiembla. No es resignación. Hay demasiada instrucción, demasiada estructura en lo que dice para que sea la voz de alguien que se rinde. Es algo más cercano a la lucidez del que jugó su juego hasta el límite posible y sabe que el límite llegó. El CJNG no es un hombre, el CJNG es una idea. Y las ideas no se matan con balas. Esa frase, pronunciada por un hombre que horas después iba a morir, es la frase más honesta de todo el audio, porque no es autocomplacencia, es una descripción estructural de cómo funciona el crimen organizado cuando alcanza cierta escala y cierta profundidad institucional. Los estados, y esto es algo que los politólogos que estudian la relación entre crimen organizado y gobernabilidad han documentado en casos en México, Colombia, El Salvador, Brasil, tienen dificultad para eliminar organizaciones que ya no dependen de una sola figura carismática para existir. Pueden capturar o matar al líder, no pueden capturar la red de relaciones, los activos financieros distribuidos, los contactos políticos comprometidos, los protocolos operativos que ya viven en la memoria colectiva de cientos de personas. El Mencho no inventó esa lógica, pero la aplicó con una disciplina que sus predecesores en el narco mexicano no habían tenido, y eso, más que cualquier otra cosa, es lo que hace que su caída sea complicada de celebrar como una victoria definitiva. No porque su muerte no importe, importa. Para las familias de las víctimas de sus operaciones durante 2 décadas, importa de una manera que ningún análisis estratégico puede dimensionar completamente, sino porque la pregunta que su audio deja abierta, ¿quién tiene las llaves?, es una pregunta que México todavía no puede responder. Y mientras no pueda responderla, la historia de Tapalpa no tiene un final, tiene solo una pausa. Pablo Escobar, Colombia, 1993. Cuando la Policía Nacional de Colombia y el bloque de búsqueda, apoyados por la DEA y por los propios rivales del cartel de Medellín organizados en el grupo paramilitar Los Pepes, dieron de baja a Pablo Escobar el 2 de diciembre de 1993.
1993, la narrativa oficial fue clara. El cartel más poderoso de Colombia había sido derrotado. Lo que pasó después fue más complicado. El cartel de Medellín, efectivamente, no sobrevivió a la muerte de su jefe, pero el vacío que dejó fue inmediatamente ocupado. El cartel de Cali, que había cooperado tácticamente con el Estado en la persecución de Escobar, se expandió de manera exponencial durante los 24 meses siguientes. Las rutas, los contactos, los mecanismos de lavado de dinero que el cartel de Medellín había construido no desaparecieron, migraron a nuevas manos. El resultado neto para Colombia no fue menos narcotráfico. Fue un narcotráfico más diversificado, con más actores, más difícil de identificar y más resistente a los golpes focalizados. El Chapo Guzmán, México, 2016. La primera captura del Chapo Guzmán en 1993 se celebró como un logro histórico. Su fuga del penal del Puente Grande en 2001 demostró que la celebración había sido prematura. Su segunda captura en 2014, de nuevo con los gestos de triunfo institucional. Su segunda fuga en 2015, a través de un túnel de 1,5 kilómetros con riel y ventilación, demostró lo mismo con más énfasis. Su tercera captura en 2016 y posterior extradición a Estados Unidos en 2017 fue la definitiva. Pero el cartel de Sinaloa que él lideró no solo sobrevivió su extradición, en los años siguientes se adaptó. Reorganizó sus estructuras de liderazgo y continuó operando como una de las organizaciones de tráfico de drogas más importantes del hemisferio. La caída del líder no fue la caída de la organización. Arturo Beltrán Leiva, México, 2009. El abatimiento de Arturo Beltrán Leiva por la Marina Mexicana en Cuernavaca, Morelos, el 16 de diciembre de 2009, fue un operativo que en términos tácticos fue un éxito indiscutible. Lo que siguió fue un periodo de fragmentación violenta que los analistas de seguridad describieron como uno de los más sangrientos en la historia reciente de los estados de Morelos, Guerrero y Sinaloa. Sin un liderazgo centralizado, los mandos medios de la organización comenzaron a disputar territorios entre sí. El resultado fue una multiplicación de grupos: el cartel independiente de Acapulco, los Guerreros Unidos, tras el cartel de los Rojos, que en conjunto generaron más violencia de la que el grupo original producía bajo control centralizado. El patrón es consistente a través de los tres casos. La caída del líder no resuelve el problema estructural. A veces, en el corto y mediano plazo, lo agrava. El Mencho dijo en el audio que el que manda ya está elegido y que ya tiene las llaves. Si eso es cierto, y hay elementos circunstanciales que sugieren que al menos en parte lo es, ¿cómo cambiaría la estrategia de seguridad del Estado mexicano frente al CJNGE si se confirmara que existe una sucesión ordenada en lugar de un vacío de poder? ¿Es más peligroso un CJNGE con nuevo liderazgo establecido o un CJNGE fragmentado? El audio confirma que el Mencho tenía el pitazo, que alguien dentro del aparato de seguridad mexicano filtró información sobre el operativo con suficiente anticipación. Si esa filtración existió y fue decisiva para las bajas del operativo, ¿por qué no ha habido una investigación pública sobre esa responsabilidad? ¿Qué le dice esa ausencia de rendición de cuentas sobre la capacidad real del Estado mexicano para investigarse a sí mismo? El Mencho mencionó a García Harfuch por nombre, le prometió cobrarle una deuda. Esa amenaza ahora queda activa en algún lugar dentro de las estructuras del CJNGE que sobrevivieron. ¿Cuánto de lo que ocurra en México durante los próximos meses, en términos de violencia focalizada, de operativos y de movimientos de figuras dentro del aparato de seguridad, está siendo influido por esa deuda que el Mencho dejó pendiente? ¿Hay alguien que heredó también esa cuenta? Si llegaste hasta aquí, ya sabes que la historia de Tapalpa no terminó esa noche en la sierra. Terminó una fase, comenzó otra, y la segunda fase es la más difícil de seguir, no porque sea más violenta, sino porque es más opaca. Ocurre en reuniones que nadie graba, en transferencias que nadie ve, en decisiones que se toman en espacios donde los micrófonos de la inteligencia no llegan. La pregunta de quién tiene las llaves sigue sin respuesta pública. La pregunta de quién le dio el pitazo al Mencho sigue sin respuesta pública. La pregunta de qué es el Plan Z en su versión operativa completa sigue sin respuesta pública. ¿Sabes? Si quieres entender lo que viene, la reestructuración del CJNGE después del Mencho, los territorios que se van a disputar, los estados que van a sentir esa disputa antes que el resto, tenemos un análisis preparado específicamente sobre ese escenario. Se llama el CJNG después del Mencho. Lo que México no está viendo todavía. Está disponible ahora y lo encuentras en el siguiente video. Una última cosa antes de que te vayas. En los comentarios de abajo hay una pregunta que genuinamente no tiene respuesta fácil y que vale la pena que te hagas antes de responderla. ¿Crees que el Estado mexicano quería capturar al Mencho o quería usar al Mencho? Escríbelo abajo, el debate importa, y esta vez, más que nunca, la diferencia entre esas dos respuestas tiene consecuencias reales para personas reales que viven en el México de hoy.